Y el algoritmo que vamos a echar un vistazo es un algoritmo llamado Minimax, que funciona muy bien para estos juegos deterministas, donde hay dos jugadores. Puede funcionar para otros tipos de juegos también, pero vamos a ver ahora en los juegos donde hago un movimiento, que mi oponente hace un movimiento y yo estoy tratando de ganar, y mi oponente está tratando de ganar también. O en otras palabras, mi oponente está intentando que yo pierda. ¿Qué necesitamos para que este algoritmo funcione? Bueno, cada vez que tratamos de traducir este concepto humano, de jugar un juego, ganar y perder, a un ordenador, queremos traducirlo en términos que el ordenador pueda entender. Y en última instancia, el ordenador solo entiende de números. Así que queremos alguna manera de traducir un juego de X y O en una cuadrícula a algo numérico, algo que el ordenador pueda entender. El ordenador normalmente no entiende las nociones de ganar o perder, pero sí entiende el concepto de mayor y menor. Así que lo que podríamos hacer es tomar cada una de las posibles formas en que puede desarrollarse un juego de tres en raya y asignar un valor o una utilidad a cada una de esas posibles formas. Y en un juego de tres en raya y en muchos tipos de juegos hay tres posibles resultados. Los resultados son o gana, X gana o nadie gana. Así que el jugador 1 gana, el jugador 2 gana o nadie gana. Y por ahora vamos a asignar a cada uno de estos posibles resultados un valor diferente. Diremos que gana O, que tendrá un valor de 1 negativo. Nadie gana, tendrá un valor de 0. YX gana, que tendrá un valor de 1. Así que acabamos de asignar números a cada uno de estos tres posibles resultados. Y ahora tenemos dos jugadores. Tenemos el jugador X y el jugador O, y vamos a seguir adelante y llamar al jugador X el jugador max, y llamaremos al jugador O el jugador min. Y la razón es porque en el algoritmo Minimax, el jugador máximo, que en este caso es X, tiene como objetivo maximizar la puntuación. Estas son las posibles opciones para la puntuación, 1 negativo, 0 y 1. X quiere maximizar la puntuación, lo que significa que si es posible, a X le gustaría esta situación en la que X gana la partida. Y le damos una puntuación de 1. Pero si esto no es posible, si X tiene que elegir entre estas dos opciones, 1 negativo que significa que gane o 0 que significa que no gane nadie, X preferiría que no ganara nadie, puntuación de 0, que una puntuación de 1 negativo que gane O. Así que esta noción de ganar y perder en el tiempo se ha reducido matemáticamente a la idea de intentar maximizar la puntuación. El jugador X siempre quiere que la puntuación sea mayor, y en el lado opuesto, el jugador min, en este caso, O, tiene como objetivo minimizar la puntuación. El jugador O quiere que la puntuación sea lo más pequeña posible. Así que ahora hemos tomado este juego de X y O y ganar y perder y lo hemos convertido en algo matemático, algo donde X está tratando de maximizar la puntuación o está tratando de minimizar la puntuación. Veamos ahora todas las partes del juego que necesitamos para codificarlo en una IA y que ésta pueda jugar a un juego como el 3 en raya. Así que el juego va a necesitar un par de cosas. Necesitaremos algún tipo de estado inicial, que en este caso llamaremos S0, que es como empieza el juego, como un tablero de 3 en raya vacío, por ejemplo. También necesitaremos una función llamada jugador, donde la función jugador va a tomar como entrada un estado, aquí representado por S. Y la salida de la función jugador va a ser, ¿de qué jugador es el turno? Tenemos que ser capaces de dar un tablero de 3 en raya a la computadora, ejecutarlo a través de una función, y esa función nos dice de quién es el turno. Necesitaremos alguna noción de las acciones que podemos emprender. Veremos ejemplos de eso en un momento. Necesitamos alguna noción de un modelo de transición, lo mismo que antes. Si tengo un estado y tomo una acción, necesito saber qué resulta como consecuencia de ella. Necesito alguna manera de saber cuándo el juego ha terminado. Así que esto es equivalente a una especie de prueba de meta. Pero necesito alguna prueba terminal, alguna manera de comprobar para ver si un estado es un estado terminal, donde un estado terminal significa que el juego ha terminado. En el clásico juego del 3 en raya, un estado terminal significa que alguien ha conseguido 3 en raya o que todas las casillas del tablero están ocupadas. Cualquiera de estas condiciones lo convierte en un estado terminal. En un juego de ajedrez podría ser algo así como cuando hay jaque mate, o si el jaque mate ya no es posible, eso se convierte en un estado terminal.
Y finalmente necesitaremos una función de utilidad, una función que tome un estado y nos dé un valor numérico para ese estado terminal. Alguna forma de decir, si X gana la partida, eso tiene un valor de 1. Si O ha ganado la partida, eso tiene el valor de 1 negativo. Si nadie ha ganado la partida, eso tiene un valor de 0. Echemos un vistazo a cada uno de ellos. El estado inicial podemos representarlo en 3 en raya como el tablero de juego vacío. Aquí es donde empezamos. Es el lugar desde donde comenzamos esta búsqueda. Y de nuevo, voy a representar estas cosas visualmente. Pero usted puede imaginar esto realmente solo es una matriz, o una matriz de 2 dimensiones, de todas estas plazas posibles. Entonces necesitamos la función de jugador que, de nuevo, toma un estado y nos dice de quién es el turno. Suponiendo que X hace el primer movimiento, si tengo un tablero de juego vacío, entonces mi función de jugador va a devolver XY si tengo un tablero de juego donde X ha hecho un movimiento, que mi función de jugador va a devolver O. La función de jugador toma un tablero de juego de 3 en raya y nos dice de quién es el turno. A continuación, consideraremos la función de acciones. La función acciones, al igual que en la búsqueda clásica, toma un estado y nos da el conjunto de todas las acciones posibles que podemos tomar en ese estado. Así que imaginemos que es el turno de O para moverse en un tablero de juego que se parece a esto. ¿Qué pasa cuando lo pasamos a la función acciones? Así que la función de acciones toma este estado del juego como entrada, y la salida es un conjunto de posibles acciones. Es un conjunto de... Podría moverme en la parte superior izquierda o podría moverme en la parte inferior central. Esas son las dos posibles opciones de acción que tengo cuando empiezo en este estado en particular. Ahora, al igual que antes, cuando añadimos estados y acciones, necesitamos algún tipo de modelo de transición para decirnos, cuando tomamos esta acción en el estado, ¿cuál es el nuevo estado que obtenemos? Y aquí, definimos que el uso de la función de resultado que toma un estado como entrada, así como una acción. Y cuando aplicamos la función de resultado a este estado, diciendo que vamos a dejar que O se mueva en esta esquina superior izquierda, el nuevo estado que obtenemos es este estado resultante, donde O está en la esquina superior izquierda. Y ahora, esto parece obvio para alguien que sabe jugar al 3 en raya. Por supuesto, se juega en la esquina superior izquierda. Ese es el tablero que se obtiene. Pero toda esta información necesita ser codificada en la IA. La IA no sabe cómo jugar al 3 en raya hasta que le digas cómo funcionan las reglas del 3 en raya. Y esta función, definiendo la función aquí, nos permite decirle a la IA cómo funciona realmente este juego y cómo las acciones afectan realmente al resultado del juego. Así que la IA necesita saber cómo funciona el juego. La IA también necesita saber cuándo ha terminado el juego. Para ello, se define una función llamada terminal que toma como entrada un estado S, de tal manera que si tomamos un juego que aún no ha terminado, lo pasamos a la función terminal, la salida es falsa. El juego no ha terminado. Pero si tomamos un juego que ha terminado, porque X ha conseguido 3 en una fila a lo largo de esa diagonal, pasarlo a la función terminal, entonces la salida va a ser cierto, porque el juego ahora es, de hecho, ha terminado. Y por último, le hemos dicho a la IA cómo funciona el juego en cuanto a los movimientos que se pueden hacer y lo que ocurre cuando los haces. Hemos dicho a la IA cuando el juego ha terminado. Ahora tenemos que decirle a la IA cuál es el valor de cada uno de esos estados. Y lo hacemos mediante la definición de esta función de utilidad, que toma un estado, S, y nos dice la puntuación o la utilidad de ese estado. Así que, de nuevo, dijimos que si X gana el juego, esa utilidad es un valor de 1, mientras que si O gana el juego, entonces la utilidad de eso es negativo 1. Y la IA necesita saber, para cada uno de estos estados terminales en los que el juego termina, ¿cuál es la utilidad de ese estado? Y la IA necesita saber, para cada uno de estos estados terminales donde el juego ha terminado, ¿cuál es la utilidad de ese estado? Así que puedo darle un tablero de juego como este, donde el juego de hecho ha terminado, y le pido a la IA que me diga cuál es el valor de ese estado, podría hacerlo. El valor del estado es 1. Pero donde las cosas se ponen interesantes es si la partida aún no ha terminado. Imaginemos un tablero de juego como este. Estamos en medio del juego,
es el turno de O para hacer un movimiento. Entonces, ¿cómo sabemos que es el turno de O para hacer un movimiento? Podemos calcularlo usando la función de jugador. Podemos decir, jugador de S, pase en el estado. O es la respuesta, así que sabemos que es el turno de O para mover. Y ahora, ¿cuál es el valor de este tablero? ¿Y qué acción debe tomar O? Bueno, eso va a depender. Tenemos que hacer algunos cálculos aquí. Y aquí es donde el algoritmo Minimax realmente entra. Recordemos que X está tratando de maximizar la puntuación, lo que significa que O está tratando de minimizar la puntuación. A O le gustaría minimizar el valor total que obtenemos al final del juego. Y como este juego aún no ha terminado, no sabemos realmente cuál es el valor de este tablero de juego. Tenemos que hacer algunos cálculos para averiguarlo. Entonces, ¿cómo hacemos ese tipo de cálculo? Bueno, para hacerlo, vamos a considerar, igual que haríamos en una situación de búsqueda clásica, qué acciones podrían ocurrir a continuación y a qué estados nos llevarán. Y resulta que en esta posición solo hay dos casillas abiertas, lo que significa que solo hay dos lugares abiertos donde O puede hacer un movimiento. O podría hacer un movimiento en la parte superior izquierda, o puede hacer un movimiento en la parte inferior central. Y Minimax no sabe cuál de esos movimientos va a ser mejor, por lo que va a considerar ambos. Pero ahora nos encontramos con la misma situación. Ahora tengo dos tableros de juego más, ninguno de los cuales ha terminado. ¿Qué pasa después? Y ahora es en este sentido que Minimax es lo que llamaremos un algoritmo recursivo. Ahora va a repetir exactamente el mismo proceso, aunque ahora considerándolo desde la perspectiva opuesta. Es como si ahora me pusiera... Si soy el jugador O, me voy a poner en el lugar de mi oponente como el jugador X, y considerar, ¿qué haría mi oponente si estuviera en esta posición? ¿Qué haría mi oponente, el jugador X, si estuviera en esa posición? ¿Y qué pasaría entonces? Bueno, el otro jugador, mi oponente, el jugador X, está tratando de maximizar la puntuación, mientras que yo estoy tratando de minimizar la puntuación como el jugador O. Así que X está tratando de encontrar el máximo valor posible que puede obtener. Así que X está tratando de encontrar el máximo valor posible que puede obtener. ¿Y qué va a pasar? Bueno, desde esta posición en el tablero, X solo tiene una opción. X va a jugar aquí y van a conseguir 3 en una fila. Y sabemos que ese tablero, X ganando, tiene un valor de 1. Si X gana el juego, el valor de ese tablero es 1. Y así desde esta posición, si este estado solo puede llevar alguna vez a este estado, es la única opción posible, y este estado tiene un valor de 1, entonces el máximo valor posible que el jugador X puede obtener de este tablero de juego es también 1 desde aquí. El único lugar al que podemos llegar es a un juego con el valor de 1, por lo que este tablero de juego también tiene un valor de 1. Ahora consideramos este de aquí. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, X necesita hacer un movimiento. El único movimiento que X puede hacer está en la parte superior izquierda, así que X irá allí. Y en este juego nadie gana la partida. Nadie tiene 3 en fila, así que el valor de ese tablero de juego es 0. Nadie ha ganado. Y así de nuevo, por la misma lógica, si desde esta posición del tablero el único lugar al que podemos llegar es un tablero donde el valor es 0, entonces este estado también debe tener un valor de 0. Y ahora viene la parte de la elección, la idea de intentar minimizar. Yo, como el jugador O, ahora sé que si hago esta elección, moviéndome en la parte superior izquierda, eso va a resultar en un juego con un valor de 1, suponiendo que todo el mundo juega de manera óptima. Y si en cambio juego en la parte inferior central, elijo esta bifurcación en el camino, eso va a resultar en un tablero de juego con un valor de 0. Tengo dos opciones. Tengo un 1 y un 0 para elegir, y tengo que elegir. Y como jugador min, prefiero elegir la opción con el valor mínimo. Así que cuando un jugador tiene varias opciones, el jugador mínimo elegirá la opción con el valor más bajo. El jugador máximo elegirá la opción con el valor más alto. Entre el 1 y el 0 es más pequeño, lo que significa que prefiero empatar el juego que perder el juego. Y así este tablero de juego, diremos, también tiene un valor de 0 porque si estoy jugando óptimamente, elegiré esta bifurcación en el camino. Colocaré mi O aquí para bloquear los 3 seguidos de X.
X se moverá en la parte superior izquierda y el juego habrá terminado y nadie habrá ganado la partida. Así que esta es ahora la lógica del minimax. Considerar todas las opciones posibles que puedo tomar, todas las acciones que puedo realizar y luego ponerme en el lugar de mi oponente. Decido qué movimiento voy a hacer ahora considerando qué movimiento hará mi oponente en el siguiente turno. Y para hacer eso, considero qué movimiento haría yo en el turno siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al final de la partida, a uno de los llamados estados terminales. De hecho, este mismo punto de decisión, en el que estoy tratando de decidir cómo jugador o sobre qué decisión tomar, podría haber sido solo una parte de la lógica que el jugador X, mi oponente, estaba usando en la jugada anterior a la mía. Esto podría ser parte de un árbol más grande donde X está tratando de hacer un movimiento en esta situación y tiene que elegir entre tres opciones diferentes con el fin de tomar una decisión sobre lo que debe suceder. Y cuanto más lejos estemos del final de la partida, más profundo tiene que ser este árbol, porque cada nivel de este árbol va a corresponder a un movimiento o una acción que yo haga, un movimiento o una acción que haga mi adversario, para decidir lo que ocurre. Y de hecho, resulta que si yo soy el jugador X en esta posición, y recursivamente hago la lógica y veo que tengo una opción, tres opciones, de hecho, uno de los cuales conduce a un valor de 0 si juego aquí, y si todo el mundo juega de manera óptima, el juego será un empate. Si juego aquí, entonces O va a ganar y voy a perder, jugando de manera óptima. O aquí, donde yo, el jugador X, puedo ganar, bueno, entre una puntuación de 0 y negativo 1 y 1, prefiero elegir el tablero con un valor de 1, porque ese es el valor máximo que puedo conseguir. Y entonces, este tablero también tendría un valor máximo de 1. Y así, este árbol puede llegar a ser muy profundo, especialmente a medida que el juego comienza a tener más y más movimientos. Y esta lógica funciona no solo para Tic-Tac-Toe, sino para cualquiera de estos tipos de juegos donde hago un movimiento, mi oponente hace un movimiento, y en última instancia, tenemos estos objetivos adversarios. Y podemos simplificar el diagrama en un diagrama que se parece a esto. Esta es una versión más abstracta del árbol Minimax, donde estos son cada uno de los estados, pero ya no los estoy representando exactamente como tableros de 3 en raya. Esto es solo la representación de algún juego genérico que podría ser Tic-Tac-Toe, podría ser algún otro juego en conjunto. Cualquiera de estas flechas verdes que están apuntando hacia arriba, que representa un estado de maximización. Me gustaría que la puntuación sea lo más grande posible. Y cualquiera de estas flechas rojas que apuntan hacia abajo, esos son los estados de minimización, donde el jugador es el jugador min, y que están tratando de hacer que la puntuación lo más pequeño posible. Así que si te imaginas en esta situación, yo soy el jugador que maximiza, este jugador aquí, y tengo tres opciones. Una opción me da una puntuación de 5, una opción me da una puntuación de 3 y una opción me da una puntuación de 9. Bueno, entonces, entre esas tres opciones, mi mejor opción es elegir este 9 por aquí, la puntuación que maximiza mis opciones de las tres opciones. Y así puedo dar a este estado un valor de 9, porque entre mis tres opciones, esa es la mejor opción que tengo a mi disposición. Así que esa es mi decisión ahora. Te imaginas que está como a un movimiento del final del juego. Pero entonces también podrías hacer una pregunta razonable. ¿Qué podría hacer mi oponente a 2 jugadas del final de la partida? Mi oponente es el jugador que minimiza. Intenta que el marcador sea lo más pequeño posible. Imagínese qué habría pasado si hubiera tenido que elegir qué opción tomar. Una elección nos lleva a este estado, donde yo, el jugador maximizador, voy a optar por 9, la mayor puntuación que puedo obtener. Y otra nos lleva a este estado, donde yo, el jugador maximizador, elegiría 8, que es entonces la mayor puntuación que puedo obtener. Ahora bien, el jugador minimizador, obligado a elegir entre un 9 o un 8, va a elegir la menor puntuación posible, que en este caso es un 8. Y así es, pues, cómo se desarrollaría este proceso. Pero el jugador minimizador, en este caso, considera sus dos opciones, y luego todas las opciones que sucederían como resultado de eso. Así que esto es ahora una imagen general de lo que el algoritmo Minimax parece. Intentemos ahora formalizarlo utilizando un poco de pseudocódigo. ¿Qué ocurre exactamente en el algoritmo Minimax?
Bueno, dado un estado, tenemos que decidir qué va a pasar. El jugador Max. Si es el turno del jugador Max, entonces Max va a elegir una acción. A en las acciones de S. Recordemos que las acciones es una función que toma un estado y me devuelve todas las posibles acciones que puedo tomar. Me dice todos los movimientos posibles. El jugador máximo va a elegir específicamente una acción. A, en el conjunto de acciones que me da el valor más alto de valor mínimo de resultado de S y A. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que quiero elegir la opción que me dé la puntuación más alta de todas las acciones, A. Pero, ¿qué puntuación va a tener? Para calcularlo, necesito saber qué va a hacer mi oponente, el jugador min, si intenta minimizar el valor del estado resultante. Entonces decimos, ¿qué estado resulta después de que yo tome esta acción? ¿Y qué pasa cuando el jugador min intenta minimizar el valor de ese estado? Considero que para todas mis opciones posibles, y después de haber considerado que para todas mis opciones posibles, elijo la acción A, que tiene el valor más alto. Del mismo modo, el jugador min va a hacer lo mismo, pero al revés. También van a considerar cuáles son todas las posibles acciones que pueden tomar si es su turno. Y van a elegir la acción A, que tiene el menor valor posible de todas las opciones. Y la forma en que saben cuál es el menor valor posible de todas las opciones es considerando lo que el jugador máximo va a hacer, diciendo cuál es el resultado de aplicar esta acción al estado actual y luego, ¿qué intentaría hacer el jugador máximo? ¿Qué valor calcularía el jugador máximo para ese estado en particular? Así, cada uno toma su decisión intentando estimar lo que haría la otra persona. Y ahora tenemos que volver nuestra atención a estas dos funciones, max value y min value. ¿Cómo se calcula realmente el valor de un estado si usted está tratando de maximizar su valor? ¿Y cómo calcular el valor de un estado si usted está tratando de minimizar el valor? Si puedes hacer eso, entonces tenemos una implementación completa de este algoritmo minimax. Así que vamos a intentarlo. Vamos a tratar de implementar esta función maxValue que toma un estado y devuelve como salida el valor de ese estado si estoy tratando de maximizar el valor del estado. Bueno, lo primero que puedo comprobar es si el juego ha terminado, porque si el juego ha terminado, en otras palabras, si el estado es un estado terminal, entonces esto es fácil. Ya tengo esta función de utilidad que me dice cuál es el valor del tablero. Si el juego ha terminado, solo compruebo, ¿ganó X? ¿Ganó O? ¿Es un empate? Y la función de utilidad solo sabe cuál es el valor del estado. Lo que es más complicado es si la partida no ha terminado, porque entonces tengo que hacer este razonamiento recursivo sobre pensar, ¿qué va a hacer mi oponente en la siguiente jugada? Entonces quiero calcular el valor de este estado, y quiero que el valor del estado sea lo más alto posible. Y llevaré la cuenta de ese valor en una variable llamada b. Y si quiero que el valor sea lo más alto posible, necesito darle a b un valor inicial. Y al principio, voy a seguir adelante y establecer que sea lo más bajo posible, porque no sé qué opciones están disponibles para mí todavía. Así que inicialmente, voy a establecer v igual a infinito negativo, que parece un poco extraño, pero la idea aquí es, quiero que el valor inicial sea lo más bajo posible, porque como considero mis acciones, siempre voy a tratar de hacer mejor que b. Y si me pongo b a infinito negativo, sé que siempre puedo hacer mejor que eso. Así que ahora considero mis acciones. Y esto va a ser una especie de bucle, donde por cada acción en las acciones de estado, recuerdo, las acciones es una función que toma mi estado y me da todas las posibles acciones que puedo usar en ese estado. Así que para cada una de esas acciones, quiero compararlo con b y decir, muy bien, b va a ser igual al máximo de b y esta expresión. Entonces, ¿qué es esta expresión? Bueno, en primer lugar es obtener el resultado de tomar la acción y el estado, y luego obtener el valor mínimo de eso. En otras palabras, digamos, quiero averiguar a partir de ese estado qué es lo mejor que el jugador min puede hacer, porque van a tratar de minimizar la puntuación. Así que cualquiera que sea la puntuación resultante es del valor mínimo de ese estado, compararlo con mi mejor valor actual, y acaba de elegir el máximo de los dos, porque estoy tratando de maximizar el valor.
En resumen, lo que hacen estas 3 líneas de código es repasar todas mis acciones posibles y plantearse la pregunta: ¿cómo maximizo la puntuación, teniendo en cuenta lo que va a intentar hacer mi oponente? Después de todo este bucle, puedo devolver B, y ese es ahora el valor de ese estado en particular. Y para el jugador min es exactamente lo contrario, la misma lógica, solo que al revés. Para calcular el valor mínimo de un estado, primero comprobamos si es un estado terminal. Si lo es, devolvemos su utilidad. De lo contrario, ahora vamos a tratar de minimizar el valor del estado, dadas todas mis posibles acciones. Así que necesito un valor inicial para B, el valor del estado. E inicialmente lo fijaré en infinito, porque sé que siempre puede obtener algo menos que infinito. Así que empezando con B igual a infinito, me aseguro de que la primera acción que encuentre, que será menor que este valor de B. Y luego hago lo mismo, un bucle sobre todas mis posibles acciones, y para cada uno de los resultados que podríamos obtener cuando el jugador máximo toma su decisión, vamos a tomar el mínimo de eso y el valor actual de B. Así que después de todo lo dicho y hecho, obtengo el valor más pequeño posible de B, que luego devuelvo al usuario. Así que, en efecto, es el pseudocódigo para Minimax. Así es como tomamos un juego y averiguar cuál es el mejor movimiento a hacer es mediante el uso recursivo de estas funciones maxValue y minValue, donde maxValue llama minValue llama maxValue, de ida y vuelta, todo el camino hasta llegar a un estado terminal. Momento en el que nuestro algoritmo puede simplemente devolver la utilidad de ese estado en particular. Lo que puedes imaginar es que esto va a empezar a ser un proceso largo, especialmente a medida que las partidas empiecen a ser más complejas. A medida que empecemos a añadir más movimientos y más opciones posibles y partidas que puedan durar bastante más.